Hola, mi nombre es Ricardo Amador González, soy de primer grado Grupo B y este es mi guía de estudio. Como primer punto se encuentra la estrategia de simulación. Esta es una técnica que con su ejecución permite hacer posible la recreación de situaciones y establecer la factibilidad de un experimento. Este crea la frase y agrega la frase ponte en los zapatos de, ya que constantemente se estará viendo desde la perspectiva del problema y se va a poder ver de diferentes ángulos un problema diferente. Ahora, el siguiente punto es la metodología del estudio de caso. Esto ofrece la posibilidad de profundizar en el estudio de las condiciones geográficamente particulares que se dan en las tres escalas, en la escala local, en la escala nacional y en la escala mundial. Stake, de 2005, distinguen tres tipos de casos: los intrínsecos, instrumentales y colectivos, los cuales son muy importantes y constantemente se han llevado a estudio debido a su importancia y el gran aporte que se hizo para ese tipo de estudio. Ahora, por siguiente punto, se encuentra la resolución de problemas que se pueden definir como la capacidad para identificar un problema, toma de decisiones lógicas para encontrar una solución deseada y supervisar, evaluar la implementación de tal solución. Es una habilidad cognitiva, flexible y adaptativa que indica apertura, curiosidad y pensamiento divergente. El trabajo por proyectos, el último que se estará viendo en este apartado. Se trata de una metodología activa en la que las y los alumnos son los protagonistas de su aprendizaje. Investigan, crean, aprenden y aplican lo aprendido en una situación real, que es lo más importante de este tipo de trabajos. Comparten su experiencia con otras personas y analizan los resultados que se llegan a obtener de ello, para poder implementar un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, donde se vean los resultados anteriores y se puedan volver a implementar e incluso resolver, mejorar o, llegando a este punto, tener una conclusión definitiva del trabajo. Ahora, hablando más a detalle, en ese nuevo apartado se van a hablar sobre los aspectos con los cuales los docentes se basan para la creación de actividades, hablando de que cada uno de estos aspectos son fundamentales en la geografía y constantemente se estarán viendo para poder implementar una actividad con la cual se pueda llegar a ver si es que el alumno tiene ese tipo de habilidad, ese tipo de aspecto dentro de él. Puede llegar a distinguir cierto tipo de informaciones o puede llegar a interpretar cierto tipo de informaciones. Ahora, de esos aspectos existen 9, con los cuales constantemente se estarán hablando. La primera es la selección de información. Esta, como dice su propio nombre, consiste en poder seleccionar la información que se esté buscando de la relevante de la no relevante. Ahora, como segundo punto es explicar las causas y consecuencias de un hecho o problema, los cuales se van a estar hablando de forma más de cómo se estará llegando a un punto específico, de cómo es que algo puede llegar a tener una consecuencia en este punto, de cómo es que puede llegar a nacer un problema a partir de un tipo de hecho, o cómo es que puede llegar a generarse un problema. El tercer punto es la interpretación de datos estadísticos. Poder llegar a leer datos y poder llegar a clasificarlos, entenderlos y poder plasmarlos igual. Ahora, el cuarto punto es leer y registrar los elementos de un mapa. Este punto es bastante claro, por así decirlo. El segundo aspecto es leer y registrar elementos de un mapa. Este punto es bastante claro, obviamente. Es sobre tratar sobre la simbología, poder interpretar esa simbología y poder llegar a plasmar esos elementos y comprenderlos para poder ubicarse. Ahora, el quinto aspecto es examinar las razones que se aportan en defensa de cada opción. Es poder escuchar la información de diferentes puntos y poder tener coherencia y poder escuchar la defensa de un tipo de tema y poder escuchar las razones del por qué se crea ese tema. Ahora, el sexto punto es la coherencia de los argumentos en el debate. Poder llegar a interpretar sobre cómo es que una información es coherente, puede llegar a tener coherencia al momento de justificar una acción, o si es que no tiene nada que ver, pues lo que se está intentando argumentar y simplemente
pues descindir de ese comentario que no tiene nada de importancia. El séptimo punto es trabajar en equipo. Este no tiene mucha magia. Se trata sobre cómo es que se puede llegar a, pues, trabajar en varios grupos, ya sean grupos de 3, 4, 5, 6. El caso es poder llegar a tener actividades en las cuales se pueda ver cómo interactúan los alumnos. El octavo punto, el penúltimo, es valorar los aspectos de las acciones humanas que tienen sobre el mundo. Cómo llegar a tener una acción puede llegar a tener una consecuencia en el mundo es muy importante y es lo que se va a estar valorando y se tiene que ver que el alumno puede llegar a valorar eso. Ahora, el noveno punto, que es el último, es relacionarse con todos los compañeros sin hacer diferencia de género, etnia o cultura, siendo muy fundamental en épocas actuales en las cuales, aunque no haya tanto racismo o tanta clasificación de personas o clasificación de diferencias, es muy importante aún tener presente ese valor para que cada alumno pueda llegar a implementarlo y tenerlo para su propia persona. Ahora, ya hablando de los conceptos con los cuales se van a evaluar en el Plan 2011, se habla sobre la factualidad y lo conceptual. El segundo punto es lo indispensable de los temas. ¿Cómo es que cada tema siempre va a ser completamente indispensable o cómo puede llegar a ser indispensable algunos de otros y cómo se puede llegar a tener en cuenta que tienes que tomar temas específicos para poder evaluar? Ahora, las habilidades, que son bastantes, son la observación, que son los componentes geográficos, que implican lo directo, imágenes o gráficas. El siguiente punto es el análisis, diferenciar información entre magnitud y comportamiento de los componentes. El tercer punto es la integración, incorporación, la relación, el ordenamiento y la sistematización de información geográfica que se obtiene. Ahora, el siguiente, el penúltimo punto, es la representación. Expresar un dibujo, gráficos, esquemas, modelos y mapas. Y como último punto, última habilidad, es la interpretación. Consiste en llegar a una conclusión específica. Ahora, hablando de estas habilidades, se tiene que tomar en cuenta que tienen un orden, por así decirlo, un seguimiento. Primero se comienza con la observación, que es lo más básico, que es con lo primero con lo cual se tiene a interpretar información, con la cual llegas a obtener primero la información. Luego se lleva al análisis, en la cual se comienza a observar, en la cual se comienza a analizar lo antes observado y se comienza a ver si es que se puede diferenciar la información una y de otra. Y ahora ya habiendo analizado la información, llega la integración de esa misma información. Si es viendo de que tiene relación lo que has observado, lo que has analizado, y si es que puedes llegar a integrar esa información vista. Ahora, la representación es poder plasmar lo que ya tienes obtenido de información, ya sea en dibujos, gráficas, esquemas o modelos. Y luego viene siendo, por último, la interpretación, lo cual, después de todo ese transcurso de información, todo lo que ha pasado de esa información, desde la observación, análisis, integración y representación, ahora puedes tú como persona, teniendo todo ese conocimiento, llegar a una conclusión específica. Ahora hablando de las actitudes, se tiene que tomar en cuenta que son en total unas 5 actitudes a evaluar. Adquirir conciencia del espacio, interés por su estudio, cuidado, valoración del local, estatal, nacional, continental y mundial. La siguiente actitud es reconocer la identidad espacial, sentido de la pertenencia e identidad, diferencias de escala, poder reconocer entre una escala a grande escala o pequeña escala. Ahora, la siguiente actitud es poder valorar la diversidad del espacio. El aprecio por las múltiples expresiones de la naturaleza y la sociedad, la diversidad y la convivencia intercultural. Luego sigue poder asumir la información del espacio. Conformación de transformaciones del espacio geográfico a lo largo del tiempo. Poder ser capaz de ver y asumir que en cuenta del pasado, poder asimilar el pasado, entender el presente que se está viviendo y poder orientar el futuro, poder ver más allá. También está el poder saber vivir en el espacio, el desenvolvimiento en este mismo, de los alumnos de manera informada, participar para la mejora de su relación con la naturaleza, la sociedad, la cultura y las condiciones sociopolíticas.
Ahora, hablando ya de estas actitudes, se entra al propósito de la geografía. Ahora, ya hablando de las actitudes, se van a hablar de los propósitos de la geografía en la educación primaria, hablando del Plan de Estudios de 2011. Para poder reconocer, bueno, el primero es poder reconocer la distribución y las relaciones de los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos del espacio geográfico, para caracterizar sus diferencias en las diferentes tipos de escalas, las cuales pueden ser local, estatal, nacional, continental y mundial. Ahora, el segundo viene siendo el adquirir conceptos, habilidades y actitudes para construir la identidad nacional mediante el reconocimiento de la diversidad natural, social, cultural y económica de los espacios geográficos. Y ahora, el último propósito de la geografía es poder participar de manera informada en el lugar donde se vive, para el cuidado del ambiente y la prevención de desastres. Todos esos propósitos es lo que se espera lograr que cada alumno adquiera, que cada alumno pueda llegar a tener esos propósitos y pueda llegar a tener esos conocimientos y esas actitudes de esos mismos. Para las competencias en educación primaria del 2011 se manejan varias. La primera es el manejo de información geográfica. El segundo es la valoración de la diversidad natural. El tercero, el aprecio de la diversidad social y cultural. El cuarto, de las diferencias, socioeconómicas. Y el quinto, la participación en el espacio donde se vive. Ahora, como el penúltimo tema del cual se estará hablando en este video, serán sobre los ejes temáticos. En la geografía existen 5 ejes temáticos, cada uno clasificado por cada bloque. En el espacio geográfico existe el eje 1, que es el espacio geográfico y los mapas, que se ven mayormente en el bloque 1. En el eje 2 son los componentes naturales, que se ven explícitamente, mayormente, en el bloque 2. En el eje 3 están los componentes sociales y culturales, mayormente vistos en el bloque 3. En el eje 4 están los componentes económicos del bloque, obviamente, 4. Y ahora, por último, hablando del eje 5, está la calidad de vida en ambiente y prevención de desastres, que se ven mayormente y se explican con mayor detenimiento en el bloque 5. Cada uno de estos ejes se van a estar viendo consecutivamente, pero también no se estará dejando de lado cada eje. Si es que un eje ya se vio, se va a estar manejando y trabajando constantemente. Y cada uno de estos ejes se estarán viendo a cada uno de los grados, pero mayormente en cada uno de los bloques se estará dando más hincapié a un eje específicamente. Ahora ya, para poder finalizar todo esto, se van a poder hablar sobre las modalidades del trabajo del 2011, del plan de estudios del 2011, los cuales se dividen en 2 tipos de modalidades, hechas por secuencias didácticas y por proyectos. Para empezar, vamos a hablar sobre las secuencias didácticas. Son un conjunto de actividades organizadas, sistematizadas y jerarquizadas que posibilitan el desarrollo de uno o varios aprendizajes esperados de un mismo bloque, en un tiempo determinado y con un nivel de complejidad progresivo. En estas 3 fases, inicio, desarrollo y cierre, presentan una situación problematizadora de manera ordenada, estructurada y articulada que concreta los conceptos, las habilidades y las actitudes geográficas que el alumno debe desarrollar. Y ahora, hablando de la segunda modalidad, que son los más conocidos, son los proyectos, los cuales proponen acciones de cambio y su eventual puesta en práctica. Los conducen no solo a saber indagar, sino también a saber actuar de manera informada y participativa. Los proyectos permiten la movilización de aprendizajes. Y algo también a mencionar y a rescatar es que los proyectos tienen que ser significativos para el alumno. No pueden ser una secuencia didáctica, no pueden ser un trabajo más. Tienen que ser algo que ponga en reto el conocimiento del estudiante. Tienen que ser algo que ponga más allá del estudiante. Y no puede simplemente ser una actividad que todos los días se ve, porque el propósito del proyecto es que el estudiante tenga un cambio en ese mismo momento. Que a través de esa implementación del proyecto pueda haber un cambio significativo y no solamente sea una actividad más. Gracias por su tiempo.
Eso ha sido mi video explicando cada uno de los puntos y temas que se han visto a través de este bloque. Muchas gracias por su atención.